¿Cómo estamos, amigos? Este es el resumen que ha llegado más tarde, pero es el mejor resumen en todo YouTube de All Elite Wrestling Double or Nothing del 2025, el show que lo inició todo. Double or Nothing. Como siempre, mencionemos las luchas de la Zero Hour de una manera rápida. Tuvimos a Megan Bayne y Penelope Ford combinadas en la vestimenta versus Anna Jay y Harley Cameron sincronizadas en una muy buena lucha. Realmente animaron al público, quienes en muy pocas ocasiones guardaron silencio. Nuevo movimiento que genera la envidia entre todos los fans. Yo quisiera recibir ese castigo. Megan Bayne realmente pudo manejar los 54 kilos de Penelope Ford lanzándola hacia afuera del ring sobre sus rivales. Pero como era de suponerse y como dije en las predicciones de este show, Harley Cameron le dio la victoria a su equipo con el movimiento final precisamente sobre Penelope Ford. En el main event de la Zero Hour tuvimos a los Casacas Horribles y Roppongi Vice versus Commander, Bandido, Hologram y AR Fox. La típica lucha multitudinaria en la Zero Hour o Boy-In, a veces van cambiando de nombres. Grandes momentos por lo general con los mexicanos como protagonistas, como no puede ser de otra manera, con lances espectaculares que eventualmente les terminaron dando la victoria. Ya en la main card, el show inició con la final del torneo de Owen Hart, Mercedes Moné versus Jamie Hayter. Ambas recibieron mucho apoyo de los fans, quienes no dejaron de gritar sus nombres. Jamie fue por las piernas de la campeona TBS, quien pudo liberarse usando las cuerdas para lanzarse en meteora hacia afuera del ring en un muy buen spot. Esto dio ventaja a Mercedes Moné, quien centró sus ataques en la espalda de Jamie Hayter. Hayter continuó sufriendo la presión en su espalda sin darse por vencida y cortando las cuentas, sobre todo cuando cayó con fuerza en el esquinero. La recuperación de Jamie llegó tras unos rodillazos fallidos con un suplex alemán. Además, se lanzaría en patadas voladoras desde las cuerdas. También robó los rodillazos de Mercedes Moné, quien no pudo soportarlo, y lanzó el clásico homenaje a Eddie Guerrero que no faltan en ninguna de sus luchas. La ex campeona mundial tiró tremenda patada a la cara de Mercedes Moné, quien respondió con un rodillazo para que ambas terminen en la lona tras lanzar una lariat. La lucha pasó fuera del cuadrilátero con Jamie Hayter lanzando a su rival a la barrera del público y, aunque se resbaló en las escaleras metálicas, logró lanzarse con todo sobre Mercedes Moné. Esto no le dio la victoria a Jamie Hayter, a pesar de que sorprendió a su rival con el Coquina Clutch, ya que una vez suelta devolvió la sumisión con el Statement Maker, cosa que puso nerviosa a esta señorita, pero tranquila. Este no fue el final de la lucha gracias a la fuerza de la inglesa, quien remató con una lariat para una falsa caída, la misma que obtuvo tras la tumba rompecuellos. Es así como, al buscar el Haterade, Mercedes Moné la sorprendió con lo que debía ser un paquetito, y la verdad es que lo fue, pero primero martillaron la lona con la cabeza de la pobre Jamie Hayter. El asunto es que cuenta de 3 y Mercedes Moné es la campeona del torneo de Owen Hart. Puede gustarte más o menos el resultado, pero la verdad es que la lucha estuvo bastante divertida. Segunda lucha del show, FTR, Dax Harwood y Cash Wheeler versus Daniel García y Nigel McGuinness. Cash empezó como ese amigo que todos tenemos que cuando empieza a tomar se pone ahí como que medio abrazón y lo tienen que alejar un poco. Todo esto como parte del nuevo personaje de FTR, quienes se burlaron del joven luchador. Así que el momento de García se acabó y Nigel ingresó contra Dax. Obviamente el ex Desmond Wolf no se dejó manipular por el calvo, quien caería junto a su compañero. Cash Wheeler también sufrió al ex campeón mundial con un terrible lazo al cuello, pero terminó siendo víctima de FTR en la mesa de comentaristas. Esto le daría una ventaja a los ex campeones de parejas, que robaron el movimiento final de Nigel McGuinness delante de su buen amigo Tony Schiavone. El dominio continuó sobre McGuinness, quien logró hacer su gran regreso apoyándose en las cuerdas. García ingresaría como hombre legal para que por fin su compañero pueda conectar la Tower of London, que no fue el final de la lucha, porque FTR le hizo un pequeño homenaje a Nigel McGuinness apoyándose en las cuerdas, aunque Dax tuvo que empujar al homenajeado para cumplir el spot. Todo eso nos llevó a la doble sumisión sobre FTR, como vimos hace unos días en Collision. McGuinness obligó a Cash Wheeler a disculparse con Tony Schiavone, mientras García iba por los 3 super amigos, de los que solo pudo conectar 2, ya que Dax Harwood pudo revertir de muy buena manera el último para la plancha de Cash Wheeler, obteniendo una falsa caída. FTR entonces apuntó contra Nigel McGuinness con el Shatter Machine fuera del ring, cosa que preocuparía a Tony Schiavone, quien nuevamente fue intimidado.
Entonces tuvimos a Daniel García haciendo de tripas corazón, yendo él solo contra los dos miembros de FTR, hasta que lo enterraron con un piledriver, movimiento que repitieron en su versión asistida, pero la lucha continuó un ratito nada más con el francotirador de Dax Harwood, movimiento que McGuinness no pudo cortar a tiempo. Cabe mencionar que Daniel García no se rindió ni recibió la cuenta, simplemente se desmayó. Tercera lucha del show, primera lucha de camilla en toda la historia de All Elite Wrestling, el hombre favorito de Samantha Irvin, Ricochet, versus Mark Briscoe. Ricochet se lanzó sin pensarlo mucho sobre Mark Briscoe, sacándolo del cuadrilátero, aunque Mark logró recuperarse a tiempo yendo a la zona de la ambulancia buscando tal vez una victoria rápida, pero no, porque Ricochet escapó a toda velocidad. Súper rápido Ricochet. Igual se salvó de que acabe la lucha pronto, pero no de ser arrollado por la camilla. Trevor buscaría el control con un Shooting Star Press, pero Mark Briscoe abandonó dejándonos un muy buen spot, además de tomar venganza con el codazo desde el borde del cuadrilátero hacia la camilla. Ese también estuvo bastante bueno. En un momento Mark Briscoe sacaría productos de limpieza debajo del ring, subiendo un escalón más al spot del lapo a la calva, porque primero le pulió la cabeza, manteniendo así el entretenimiento deportivo y la lucha libre callejera al lanzarle el balde a la cara. Si es callejera, tiene que haber un homenaje al gran Sabu, y este estuvo a cargo de Mark Briscoe, quien hizo la seña, pero también de Ricochet porque le lanzó una silla a la cara evitando el lance. Aquí los dos estuvieron bastante bien y tal vez es la llave para que esta lucha sea tan buena, ya que Ricochet descubrió la camilla mientras Briscoe se hacía el corte en la frente fuera de cámaras. Al instante lo agarraron y lo lanzaron contra la camilla, dándonos la ilusión de que fue el golpe con la camilla lo que le abrió la frente a Briscoe. Muy bien ahí. Muy buen spot. Trevor buscaría la victoria bastante confiado, pero esto estaba lejos de terminar, ya que lo cegaron con un extintor, regresaron las acciones al cuadrilátero solo para tomarlo en el J-Driller, y obviamente no podía faltar un spot de la mesa que se terminó rompiendo con el cuerpo de Ricochet al recibir el Froggy Bow desde el borde del cuadrilátero. Sin embargo, Ricochet tenía carta libre para usar su herramienta favorita, la tijera, y así lo hizo. Mark Briscoe logró adueñarse de esta haciendo el gesto del corte de la garganta, porque en AEW no se pudo, pero incluso los más grandes caen con unas patadas en las bolas. La hoja oculta falsa llegó y con la cerrada de puertas de la ambulancia, la lucha también terminó. Cuarta lucha del show por los campeonatos de parejas, Dustin Rhodes y Sammy Guevara versus los sindicalistas del dolor. Las cosas no empezaron bien para el hermano mayor de Cody, recibiendo el castigo de los campeones, así que Sammy Guevara hizo su entrada y sorprendentemente no hubieron abucheos para él, demostrando que todo su trabajo está rindiendo frutos. La velocidad de Guevara fue muy importante en contra de Bobby Lashley, quien realmente vendió los ataques del Spanish God hasta que, bueno, llegó el turno de que lo azoten en la lona. MJF tuvo sus primeras intervenciones como parte del sindicato, afianzando el dominio de los campeones. Lashley lució toda su fuerza al manejar el peso de Sammy Guevara sin ningún problema, pero el tag a Dustin Rhodes llegó y, como es costumbre, inició dominando a todo el mundo buscando la victoria con el Code Red, pero la cuenta solo llegó a 2. Dustin fue por su patada al estilo de Goldust solo porque MJF jugó en detrimento de sus compañeros, lo que generó el comeback de Sammy Guevara con el Shooting Star Press y el Crossroads de Dustin Rhodes, que no fue el final de la lucha, ya que Dustin voló muy cerca del sol y lo tumbaron del esquinero. ¿Qué iba a hacer de ahí si nunca hace nada en la esquina? A pesar de haber fallado, MJF quiso ser de ayuda a sus compañeros ofreciendo su anillo de diamantes para ya cerrar el combate, pero esta no era la forma en la que Bobby Lashley quería ganar, así que evitó esto y tomó en lanza a Sammy Guevara en lo que parecía ser el final de la lucha, pero no. Rhodes sacó a Benjamin Shelton del cuadrilátero lanzándolo al poste y luciendo bastante bien ante los campeones. Sin embargo, MJF volvió a apoyar a sus compañeros, quienes no desperdiciaron esta oportunidad. Rompieron la barrera del público con el cuerpo del pobre Dustin Rhodes. Aquí tuvimos un pequeño botch, ya que Benjamin no llegó a tiempo para evitar el lance de Sammy Guevara, pero nada de eso importó. Rodillazo y superkick para una nueva defensa exitosa
de los sindicalistas del dolor. Quinta lucha del show por el campeonato continental, Speedball Mike Bailey versus Kazuchika Okada. El campeón empezó bastante seguro de sí mismo, baiteando al retador, que no demoró en sacarlo del cuadrilátero con una huracarrana. Además lanzó a Okada a las escaleras metálicas, pero pagó muy caro el no usar botas, clavándole una patada a estas mismas escaleras. Esto no detendría a Speedball, quien sacó la grulla aplicando la Karate Kid a un japonés. De alguna manera alguien va a hallar esto ofensivo. Lo que no fue ofensivo fue el moonsault hacia afuera del ring e intento de continuar con las patadas, pero Kazuchika se convierte en el primer luchador en contrarrestar estas patadas. Okada no perdió el tiempo buscando una victoria rápida que no logró, así que de una patada sacó a su rival del ring, cosa que nos dio el mejor spot de este combate, ya que Speedball evitó unas patadas de Kazuchika Okada y con el mismo impulso subió a la tercera cuerda y se lanzó en moonsault hacia atrás. Hermoso ese spot. Sin embargo, de regreso al cuadrilátero, Okada se recuperó con la neckbreaker y el codazo desde las cuerdas para luego pues insultarnos a todos un ratito. Más adelante en la lucha volvemos fuera del cuadrilátero gracias a Okada, pero regresamos al instante nada más gracias a Speedball Mike Bailey, quien conectó el Time Adventure, pero cuando buscó el Shooting Star Press se comió las patadas voladoras del campeón continental, que con el Rainmaker retuvo exitosamente su campeonato. Sexta lucha por el campeonato mundial, Mina Shirakawa versus la eterna Toni Storm. Ambas iniciaron con los mismos movimientos de transición, ahí copiándose la una a la otra, con Mina Shirakawa saliendo victoriosa atacando las piernas de la campeona, como en la última interacción que tuvieron, que le hizo la figura 4 en el poste del ring. Precisamente buscó repetir ese movimiento, aunque en esta ocasión no le fue muy bien, cosa que le ganaría una falsa caída a Toni Storm tras conectar un suplex. A pesar de esto, Shirakawa no detuvo los ataques a la pierna de la campeona, quien salió del cuadrilátero para descansar un poco. Luther intentó ganarle un poquito más de tiempo, pero rápidamente lo despacharon y lo usaron como taburete para conectar la plancha a tornillo. Por si fuera poco, Luther también recibiría un movimiento más de Mina Shirakawa, la plancha desde la tercera cuerda, pero aún así logró cumplir con su cometido, ya que Toni Storm ya se encontraba recuperada y aprovechó la situación a su favor. En un momento del combate, Toni Storm, tras un suplex, logró mandar a la retadora al cuadrilátero en lo que pudo haber sido un caderazo. Sin embargo, no lo pudo hacer al haber recibido tanto castigo a la pierna. Esto favoreció obviamente a Mina Shirakawa, quien se lanzó como una flecha buscando la victoria por sumisión, que no llegó gracias a las cuerdas. El Glamorous Driver también fue conectado en esta lucha, pero no fue el final del combate, porque Toni buscó un bombazo que terminó siendo la figura 4 de Mina Shirakawa. Muy buen reversal, o como quiera que se le diga. Una vez la figura 4 tuvo que ser cortada porque Toni Storm tomó las cuerdas, todo se resolvió rápidamente con un cabezazo y el Storm Zero de la campeona. Mina y Toni Storm dejaron de lado el apretón de manos, haciendo las paces con un terrible beso. Entonces vamos a tener a la eterna Toni Storm versus Mercedes Moné por el campeonato mundial en All In Texas. Así llegamos a un gran combate. Séptima lucha, Anarchy in the Arena, Swerve Strickland, Willow Nightingale, los Ups sin Samoa Joe y Kenny Omega versus los Dead Riders Impact y los padres fundadores, los Young Bucks. Sí, sin Samoa Joe, porque este apareció detrás de Claudio Castagnoli luchando en los pasillos de la arena. Así, mientras sonaban las flautas y tambores de los padres fundadores, pasaban muchas cosas, como Claudio y Samoa saliendo a la calle intercambiando golpes, mientras Marina Shafir mandaba al público a la pobre Willow de un suplex. Pero como si se tratara de una burla de AEW a quienes se quejaron del tema, por pedido de Omega, la siguiente canción que sonó fue I'm So Excited de Pointer Sisters, el tema que usó Dynamite en su debut en Max y que muchos la criticaron porque no quedaba. Con este tema vimos el dominio del equipo de All Elite Wrestling y la destrucción de la tiendita de la empresa dentro de la misma arena. Yo hubiese aprovechado y me robaba un polo. Digo nomás. Sin embargo, no duró mucho porque Kenny Omega tomó el micrófono recalcando que el tema no quedaba con la situación que se estaba viviendo. Dijo que debía sonar rock de los 2000 y lamentablemente no lo puedo poner, pero el tema que sonó fue
un clip que he visto incontables veces desde el domingo, desde que pasó, e incluso para editar este video ahí me enganché muchas veces. Es así como con Bodies de Drowning Pool de fondo vimos a Moxley abriéndole la frente a Powerhouse Hobbs, quien una vez libre tomó a Wheeler Yuta y lo lanzó de las gradas para que Omega lo persiga con un terrible moonsault. Muy buenos spots estos. Puedo decir sin miedo alguno que Powerhouse Hobbs fue uno de los protagonistas de este combate y qué bien que le estén dando un buen buqueo. Le tocó bailar con Jon Moxley y la verdad es que no falló. Willow y Marina por alguna razón terminaron en el estacionamiento rompiéndose botellas en la cara y en toma continua, como si se tratara de una película alternativa, vimos como Katsuyori Shibata se encargaba de Wheeler Yuta, rematándolo con un PK en donde previamente se había puesto alambre de púas en las piernas. Pero ya era demasiado el dominio de los faces, así que después de un Canadian Destroyer, Claudio Castagnoli le puso fin al temazo de Drowning Pool al romper un parlante con el cuerpo de Swerve Strickland. Marina se vengó del botellazo con su derribo de judo y se pasó un poquito nada más apresando a la pobre Willow Nightingale con una cadena cerrándole un candado en la oreja. Mientras esto pasaba en un poste del cuadrilátero, del otro lado los padres fundadores aniquilaban al otro padre fundador. El movimiento es espectacular dentro del cuadrilátero y hacia afuera mucho más todavía. Pasamos al escenario principal en donde Nicholas Jackson se lanzó en sentón sobre Hobbs rompiendo una mesa y casi rompiéndose la cabeza ya que no calculó bien y su cabeza habría chocado con el escenario. Esto generó preocupación en los árbitros y obviamente en su hermano, pero todo bien, solo fue un susto. Así que una vez pasado este susto, continuaron lanzándole sillas a la cara de Powerhouse Hobbs hasta que Swerve Strickland reapareció en el combate desde un montacargas en donde lanzó los pisotones en contra de los Young Bucks. De regreso al cuadrilátero y ya liberada, Willow Nightingale y Powerhouse Hobbs despacharon a Marina Shafir y Claudio Castagnoli, aunque Marina corrió a los brazos de Willow. Esa es la verdad. ¿Se considera un botch? ¿No se considera un botch? Déjalo abajo en los comentarios. Una tradición en AEW no se hizo esperar. Las grapas hicieron su aparición sobre el cuerpo de Powerhouse Hobbs, que no vendió ni una sola, pero los que sí vendieron fueron las presas de Swerve Strickland, el experto en ponerte grapas en el cuerpo. Todo muy bonito, Swerve, tú soportas las grapas, pero vamos a ver si soportas una en la lengua. Eso aparentemente pensó Marina Shafir. Willow reapareció vengando a su compañero, repartiendo lanzas a todos, no solo a las mujeres. Muy bien ahí AEW, hasta que Jon Moxley la despachó con una cúter. Muy bien también, porque si Willow pudo hacerle lanzas a los Young Bucks, ¿por qué Moxley no le puede hacer una cúter a ella? Pero si atacan a Willow, también tienen que atacar a Marina Shafir, así que Kenny Omega devolvió la cortesía con un Dragon Suplex. El turno de Samoa Joe llegó despachando a Jon Moxley y encarándose con Claudio Castagnoli, quien fue atacado por Hook a modo de venganza. Hook hizo su gran regreso, pero hay una historia por ahí también, ya que rechazó la invitación de Samoa Joe a meterse al combate. Esto no afectaría mucho a Samoa Joe, ya que pudo conectar el Muscle Buster y el Coquina Clutch sobre Jon Moxley para lo que parecía ser el final del combate, pero no, fue salvado por Gabe Kidd. No podía ser de otra manera. Gabe Kidd agarró a Kenny Omega en un pile driver, una pequeña venganza por haberlo vencido en Wrestle Kingdom, y el Bulldog Choke también cayó sobre Omega y este pudo haber sido el final del combate, pero no, porque Samoa Joe interfirió en favor del equipo de AEW. Ya para el final del combate, los Heels tuvieron la grandiosa idea de encerrar a los Faces en la ambulancia, así podían masacrar a 2 o a 1, pero de la nada Mark Briscoe apareció saltando del escenario principal en contra de los Death Riders y fue el equipo de AEW quien terminó usando la ambulancia como la cárcel del monopolio, encerrando a los Death Riders, dejando solos a los padres fundadores quienes perecieron a manos de Swerve Strickland y Kenny Omega. Pequeña promoción chiquita nada más para las nuevas zapatillas de Swerve Strickland, que están bastante buenas y como vivo en Perú no las voy a poder comprar. Para el gran final, Kenny Omega se quitó la espina con el One Winged Angel sobre Matthew Jackson, rompiendo una mesa que estalló. Muy bien ahí, si estalla
me gusta. Y Swerve Strickland con los pisotones, ya saben, con esas zapatillas que tienen púas también, le dio la primera victoria al equipo AEW sobre esta nueva facción que espero no desaparezca en el próximo Dynamite. Enorme combate, una de las mejores Anarchies in the Arena que han hecho en AEW. Octava lucha del show: Konosuke Takeshita, Josh Alexander y Kyle Fletcher versus Roderick Strong, Kyle O'Reilly y Adam Cole. Cuando esta lucha se anunció dije que tranquilamente pudo haber llegado al siguiente pay-per-view, una lucha improvisada que salió de la nada, de un par de segmentos de Collision nada más, y eso fue lo que fue. Los luchadores salieron a cumplir el trabajo que les dieron. Sí, dar un buen combate, que lo fue la verdad, pero la prima máxima era ser un descanso entre la Anarchy in the Arena y el main event. Ya saben, que el público se relaje y recupere energías para Hangman y Ospreay. No hubieron spots loquísimos. Esta fue básicamente una muy buena lucha que pudo haberse dado en Dynamite. Paragon venía invicto y la verdad es que la familia de Don Callis necesitaba desesperadamente una victoria, que llegó con el apoyo de Konosuke Takeshita y el Brainbuster de Kyle Fletcher. La familia no se detuvo ahí atacando o respondiendo al ataque de Paragon, porque fueron ellos los que atacaron primero, hasta que Tomohiro Ishii y Brody King hicieron el salve. Sin embargo, aún se encontraban en desventaja, pero todo esto se equilibró con la aparición de Hiroshi Tanahashi, el presidente de New Japan Pro Wrestling, quien con un Sling Blade cerró todo este segmento. Tras todo esto, spots, entradas y grandes luchas, llegamos al noveno combate y main event por la final del torneo de Owen Hart: Hangman Adam Page versus Will Ospreay. Ospreay inició bastante confiado en contra del vaquero, quien la verdad es que sufrió bastante para poder descifrar a su rival, hasta que Will cometió el error de intercambiar castigos, ya que fue aquí en donde Hangman sacó ventaja. Ambos pasaron a meterle un poquito más de velocidad al combate, revirtiendo los movimientos del uno al otro. Uno evitó el bookshot y el otro evitaría el ojo oculta. Muy buen segmento este de acá también. A pesar de todo esto, Ospreay continuó dominando con el Standing Sky Twister Press, que le dio una cuenta de 1 nada más. Sin embargo, a pesar de los machetazos que lanzó, Hangman lanzó un codazo en desesperación que le dio un poco de tiempo de descanso. La respuesta a esto fue un codazo al estilo de AJ Styles, apoyándose en las cuerdas, y una plancha hacia afuera del cuadrilátero que le hubiera hecho daño al vaquero si no fuera porque lo tomó en el aire al inglés y lo lanzó en Fallaway Slam en contra de la barrera del público. Dentro del cuadrilátero, Hangman continuó aprovechando su fuerza. Sin embargo, terminaría fuera del cuadrilátero tras la chalaca y, como no podía ser de otra manera, el Sasuke Special. Will continuó conectando por primera vez desde que llegó a AEW el Rack Bomb, que le dio una cuenta de 2. Nuevamente pasamos afuera con Hangman evitando más castigo, solo para ser él quien se lance en el Oriana Moonsault, y de regreso rindió homenaje a Owen Hart con el francotirador, pero las cuerdas lo obligaron a cortar. Page sorprendió a Will Ospreay evitando la patada acrobática, pero Ospreay también lo sorprendería evitando un lazo al cuello con una super kick. Sin embargo, de igual manera, un lazo al cuello terminó llegando, pero con un Spanish Fly ambos terminarían tumbados en la lona. Los dos pasaron al esquinero, en donde Hangman logró quitarse de encima a Will Ospreay e improvisó una Bookshot Lariat, así que quiso conectar la clásica, pero Will supo detenerlo con una super kick, dejándolo colgado en las cuerdas, y pues lo remató con algo facilito, un Shooting Star Press para una cuenta de 2. Hangman Adam Page cayó de pie, evitando así un bombazo, y de inmediato homenajeó a Christopher Daniels con el Angel's Wings, que no le dio la victoria porque fue por el Best Moonsault Ever. No, mentira, Hangman no puede hacer ese movimiento. Fue por el Moonsault común y corriente que terminó fallando y sin tiempo para reaccionar, recibiendo la hoja oculta. Bien por el vaquero, que rodó hacia las cuerdas, evitando así una cuenta y que se acabe el main event. Entonces ambos estaban en el borde del cuadrilátero, en donde el vaquero recibió un bombazo y Ospreay no tuvo mejor idea que conectar el Styles Clash hacia afuera del ring.
Will intentaría ganar por conteo fuera del cuadrilátero. El vaquero se esforzó todo lo que pudo para poder regresar, solo para caer en la Oz Cutter y la hoja oculta para una cuenta de 2. El combate continúa. Hangman termina fuera del cuadrilátero tras escupirle a su rival y usan su cabeza para martillar la mesa de comentaristas en español. Ospreay va a ir por el Tiger Driver 91 sobre esta mesa. Hangman logra revertirlo a lo que parece ser un Dead Eye, pero la mesa termina cediendo y ambos caen, preocupando a todos, pero estaban en buen estado. No todo podía ser perfecto en este main event, aunque eso no detuvo al Hangman, quien tomó a Ospreay y dijo: bueno, la mesa está rota, pero yo tengo que hacer un Dead Eye. Así llegamos a uno de los mejores momentos de la lucha. Will Ospreay dentro del cuadrilátero, Hangman en el borde del ring, como cuando Ospreay se enfrentó con Danielson, pero en esta ocasión la hoja oculta no salió vencedora en el primer round, porque en el segundo sí que logró conectar. El final del vaquero parecía llegar al recibir la Stonebreaker, pero la cuenta solo se quedaba en 2. Incluso hubo tiempo para recordar a los más grandes rivales que han tenido estos dos, ya que Ospreay recordó a Kenny Omega con el B-Trigger en las cuerdas y Hangman con el Big Pressure o JML Driver de Swerve Strickland, que le hubiera dado la victoria si no fuera por la bota de Ospreay que cayó en las cuerdas. Con todo esto y todo lo que hemos vivido, ya solo podía llegar el final del combate. Ospreay volvió a revertir la Buckshot Lariat, Hangman también pudo evitar la Stonebreaker, logró conectar un lazo al cuello y de inmediato fue al borde del cuadrilátero para conectar la única e inigualable Buckshot Lariat que puso fin a este combate. La mejor lucha del show, en un show que no decepcionó en absoluto. A lo mejor y tuvo un par de luchas de relleno por ahí, pero incluso esas luchas estuvieron bastante divertidas de ver. El mejor show del fin de semana, el mejor show de la semana, del mes y, por qué no, la mejor lucha del año estuvo en este pay-per-view. Obviamente en All In vamos a tener a Jon Moxley versus Hangman Adam Page por el campeonato mundial de AEW, en la que debería ser la última defensa de Jon Moxley, ya que Hangman debería volverse en campeón mundial. Para cerrar con broche de oro este pay-per-view, Hangman Adam Page y Will Ospreay estrecharon sus manos en el centro del cuadrilátero, demostrando el respeto que se tienen y dejando bastante en claro que Will va a apoyar al Hangman en su camino al campeonato mundial, como lo prometió en la promo que hizo en Dynamite. Espero que te haya gustado el resumen de Double or Nothing. Debo ser el último canal en subir el resumen de este pay-per-view, pero ya saben que lo bueno se hace esperar, y este, en mi humilde opinión, es el mejor resumen que vas a ver en todo YouTube, como dije al inicio de este video. Déjame abajo en los comentarios qué te pareció este pay-per-view, 5 estrellas, 6 estrellas, 4, 3, 2, 1. Pon ahí abajo todo lo que tú quieras, todas tus opiniones. Como siempre te digo, disfruta la lucha libre y no las empresas. Yo soy Hoop y nos vemos en el siguiente video.